y hoy se cumplieron 10 años del incendio de Iron Mountain y familiares de víctimas continúan exigiendo el inicio del juicio oral que condene a los responsables, y Radiográfica estuvo allí presente y estamos con Leo Martín, que viene, de hecho, del acto que se hizo acá a pocas cuadras de Radiográfica, ¿no, Leo? Sí. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Sí, se hizo acá el acto muy cerquita, Iron Mountain, este depósito que estaba acá en Jovellanos y... Azara. A Saras del otro lado, claro, en la entrada del otro lado, Quinquela Martín justo a la esquina, que un 5 de febrero del año 2014... muy temprano en la mañana hubo un foco de incendio que rápidamente se extendió por todo ese depósito, que ahora vamos a ver qué guardaba ese depósito de Iron Mountain, y que se terminó generando un incendio tremendo, muy grande, muy importante, y que después, bueno, fueron obviamente los bomberos a apagarlo, y que el calor hizo que uno de los muros que tenía, porque era un edificio muy viejo, se cayera y cayera sobre 9 bomberos, y posteriormente uno, bueno, se quitó la vida con el tiempo, ¿no? 10 muertos en total es el saldo de esa jornada, de ese 5 de febrero del año 2014. Bueno, y hoy familiares y también bomberos se juntaron allí donde se produjeron los hechos e hicieron un homenaje, y entre las cosas que dijeron, más allá obviamente de la cuestión humana, de recordar a sus familiares, de recordar a sus compañeros, lo que hicieron también fue pedir por que avance la causa judicial, ¿no? Que vea quién son los responsables, porque está claro, hay indicios de sobra que indica que fue un incendio provocado, generado, porque allí muchas empresas importantes de la Argentina guardaban, empresas extranjeras que están en Argentina y argentinas guardaban material sensible allí que se terminó quemando. Bueno, entonces a 10 años no hay responsables todavía judiciales, y no se sabe si va a comenzar este año o el próximo el juicio finalmente por Iron Mountain. Una preguntita, Leo, y cuando dijiste indicios, hay 2 peritajes, sí, ¿no? De la Federal y de Gendarmería, ¿es sí, el otro? Sí, creo que sí, ¿no? Que dieron por resultado que sí fue intencional. Y todo lo que señalan que había diferentes focos en el lugar, que donde se había generado incendios simultáneamente, que por ejemplo los grifos que tenían que apagar el incendio, el tanque estaba vacío, bueno, una serie de cosas que hacen y que generan, bueno, que eso más fue intencional, porque además Iron Mountain es una empresa que tiene más de 70 años, que lo que se dedicaba, o se dedica, mejor dicho, porque es una multinacional, es a resguardar. Vos vas en las empresas que tienen que guardar archivos y no tienen lugar físicos en sus propios establecimientos, vos vas a Iron Mountain, le decís, guardame estas 30 cajas, y Iron Mountain, vos lees la página de internet y te dice, nosotros somos la gente más confiable en seguridad, si tenés que guardar algo, vení con nosotros que te lo guardamos. También dice destrucción segura, yo me acuerdo de, en ese momento, destrucción segura, decía, entre los servicios. Entre los servicios. Bueno, el tema es que, claro, en este depósito, que era un depósito que además, si vos lo ves, era una de esas viejas barracas que tienen los muros anchos, que digamos, no tienen quizá las condiciones de seguridad, o no es lo ideal. Bueno, llamativamente se incendió, y llamativamente tenía el HSBC, es de sur, es de norte. Y había causas en movimiento en ese momento. Claro, estaba en ese momento, me acuerdo, Pepe Batela, bueno, estaban avanzando y se quemó todo. Entonces, con los bancos. Claro, cuestiones. Perdón, y también sucedió en otros países. Eso te iba a decir. También después, cuando uno empieza a revisar, y veían que esto se había repetido en muchos países donde Iron Mountain, bueno, tenía también este tipo de depósitos. Así que, digamos, parece una práctica bastante habitual. Lo que acá no calcularon, quizá hubiera sido un incendio más si no pasaba esta tragedia. Pero, bueno, 10 bomberos voluntarios de la Federal fallecidos a raíz de eso, ¿no? Y uno que se asesinó. Sí, sí. Uno posteriormente, bueno, fueron 9 y 10 con ese bombero, que obviamente es muy difícil, digamos, a nivel humano, claro, atravesar toda esa situación, seguramente, digamos, pensar que tus compañeros estuvieron ahí.
bueno, humanamente yo creo que es difícil de llegar a dimensionar lo que puede significar individualmente para una persona atravesar por esa situación. No, y además ver que seguramente se dio cuenta con el paso del tiempo que fue algo generado para que pase esto. Claro. Si el agua Peor, que tenía que salir en ese tanque no había nada, imagino que debe ser terrible, ¿no? Y que pase además tanto tiempo y que no haya pasado absolutamente nada. Sí, y que ves la impunidad. Exacto. No, que eso debe ser otro capítulo, ¿no? Porque los familiares, vos decís, che, fue bombero, que es la verdad, es una vocación que el que es bombero que tiene, que, digamos, de servicio a la comunidad, de arriesgar su cuerpo en una situación extrema en muchos casos, y va un bombero y de golpe te toca, está dentro de las posibilidades siempre para el bombero, sabe que corre peligro, pero digo, era un incendio evitable. Esto fue criminal, no fue un accidente. Claro. ¿Quién es responsable que en ese lugar donde tenía que haber agua, en ese tanque, no haya agua? Yo creo que la empresa. Claro, bueno, ¿y qué pasó con esa empresa? Bueno, De mínima, Iron ¿no? Mountain sigue operando en Argentina. De hecho, el mismo gobierno de la ciudad volvió a contratar parte de los servicios pocos Iron años Mountain, después sí. del accidente. El mismo gobierno donde está radicado y que debía hacer las inspecciones, porque Pero, también está ese aspecto. reflexiones obvias que ya se han hecho, porque además pasaron 10 años. ¿Cómo puede ser un lugar Pero tiene donde que estar se guardan habilitado. papeles, no tengan todas las condiciones dadas para que no pase algo tan evidente que puede pasar donde hay papeles? Por que es un mucho menos incendio. Cayo Ibarra, no, mucho menos no quise Porque- decir, pero sí. el tema de inseguridad que generó también este boliche que Cromañón. se incendió, Cromañón, le costó el cargo a Ibarra. Sí. Más allá de todo, y no fue fue un fue una imprudencia que generó una tragedia. negligencia. Una negligencia, No, en todo los caso. lugares donde Acá tenía que hubo salir la gente estaban intencionalidad. cerrados, estaban con Claro. candado. Son diferentes hechos, Son pero que dan diferentes cuenta hechos. de la diferente vara con la que se opera dependiendo quién esté a cargo de. No, porque además en su momento hubo denuncias de que había irregularidades en la habilitación de ese edificio de Iron Mountain, que había un montón de irregularidades que el gobierno de la ciudad pasó de largo y que obviamente había empresas muy importantes allí que guardaban material y que... Y del mismo Mauricio Buscaban Macri eso. tenía papeles de sus offshore ahí adentro. Entonces, bueno, Y quedó afuera de esta demanda que todavía no empezó. que el juicio, recién Digamos. justo estaba preguntando eso, che, ¿qué pasa con el juicio al respecto? Y había una posibilidad concreta que larguen este 2004, el juicio oral, 2024, pero tampoco hay certezas. No sabemos cómo funciona la justicia, el poder judicial aquí en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, es un poder judicial bastante... que se acomoda a determinados intereses, ¿no? Bueno, y se viene pateando esto ya desde hace 10 años y cuando a cada año que pasa yo creo que también lo que crece es la sensación de que esto va a quedar impune, Impunidad. digamos. Sí, mirá, otras causas, mira, pienso más atrás, digamos, y muchas otras causas que cuanto pasan los años no se resuelven nunca. Sí. Vos sabés que estoy mirando otros aniversarios y en el año 8º cuenta este artículo del Destape que en la causa dejó afuera al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, mirá los apellidos, ¿no? Juan José Gómez Centurión, al ex ministro de Producción porteño Francisco Cabrera, Pancho y Cabrera. procesó a 17 perejiles. Claro. Digo, pero Macri, Centurión y Cabrera quedaron afuera de entrada. Bien, tengo testimonios de este que tomamos allí, hace unos minutitos nada más, porque esto fue cerca de las 9 de la mañana. En este caso vamos a escuchar a Jorge Campos, que es padre de Sebastián, uno de los bomberos, bueno, que falleció allí, y Jorge Campos, inclusive él también es bombero, bueno, lo cuenta acá en el testimonio que hemos tomado hace minutitos en este homenaje a 10 años de la tragedia de Iron Mountain. Mi nombre es Jorge Campos, soy comandante del cuartel Volta de Rocha, en retiro, y mi hijo era Sebastián Ezequiel Campos, fallecido en la tragedia de Iron Mountain. Bueno, hay 10 años el día de hoy y seguimos sin justicia, esperando que se decidan hacer el juicio. Por ahora no sabemos más, que tenemos fecha, pero nos falta la sala y el juez que los va a juzgar, pero no sabemos cuándo va a ser.
La demora es que había alguno que se había salido de la causa, le habían sacado la causa y el abogado nuestro logró meterlo de vuelta, porque eran 20, después resultaron 17 y ahora parece que son 18, 19 los involucrados, así que bueno, esa era la demora, pero llevó mucho tiempo, 10 años, ya la justicia se alejó demasiado. Creo que con 10 años después del horror que vivimos, me parece que no va a haber justicia plena. O sea, hubiera sido mejor al tiempito nada más que lo hubieran juzgado. Ahora ya dicen que la justicia se aleja a medida que pasa el tiempo. Escuchábamos a Jorge Campos, padre de Sebastián, uno de los bomberos que falleció ese 5 de febrero del año 2014. La justicia, dijo, se aleja a medida que pasa el tiempo. Es un papá claro, que el hijo murió por la negligencia de mínima de esa empresa, ¿no? Por un claro. hecho criminal. Es tremendo, ¿no? Pensar que uno como familiar, pensar que no avanza la causa en la justicia y que va a quedar impune es el Estado, el Poder Judicial confirma. también. Tremendo, El Poder Judicial es el Estado también. Sí. Por eso siempre se pide una reforma ahí también, que eso Claro. tiene que cambiar. Y es el Estado, hay que hacer foco también en eso. Ahora es complejísima la situación, ¿no? Porque tenemos un Estado que nos avasalla en todos los planos, desde siempre el Poder Judicial, pero ahora de más ámbitos aún, ¿no? Y cuyos mencionados, por lo menos como responsables, ya sea por responsabilidad gubernamental o implicancias de otro tipo que la justicia no investigó, están los mismos que están ahora en el poder. Sí. Y que claramente durante 4 años controlaron el Poder Judicial y lo siguieron controlando después, ¿no? Sí. Bien, hay más testimonios. En este caso es la hermana de uno también de los bomberos que falleció allí. El testimonio que vamos a escuchar es de Liliana Barícola, ¿no? Que también ya ha hablado con la radio, igual que Jorge ha hablado en otra oportunidad. Bueno, nos decía hace un ratito nada más esto. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en Barracas como todos los años, durante estos 10 años, pidiendo y exigiendo justicia, recordando para poder conmemorar, para poder homenajear a los nuestros y pidiendo que nos acompañen, que no se olviden de esto, que esto es de interés nacional. Murieron 10 servidores públicos y estos 10 años seguimos en la lucha permanentemente, pero no ha sido fácil. Bueno, con respecto a la evolución de la causa, estamos esperando la bendita fecha, que la justicia nos pueda brindar una fecha de juicio oral. Ya están los procesados, están las pruebas, faltan algunos detalles, pero le seguimos pidiendo a la justicia y teniendo tratando de tener mucha fe en la justicia para que nos pueda dar definitivamente lo que tanto deseamos, que los culpables puedan pagar con penas efectivas. Bueno, el acompañamiento del pueblo a veces se hace sentir, a veces un poquito menos, hay gente que no recuerda, porque bueno, también tuvimos la desgracia de que muchos medios en su momento taparan mucho esto, entonces hay gente que ni sabe que aquí pasó un incendio, pero sí... Escuchamos a Liliana Barícola de muchos medios que taparon, no es el caso de Radiográfica. No, claro. Y si hay algunos medios que taparon eso es porque tienen arreglos con esas empresas. Es obvio que fue un incendio intencional. Cuando fueron los bomberos a apagarlo no había agua en el tanque y había material súper importante en causas que estaban desarrollándose. Bueno, por eso las empresas de comunicación, algunas, deciden tapar. Como era ese dicho, podés taparlo o hacerlo tapa. Claro. ¿No? Está bueno, ¿eh? Y es el testimonio de una hermana que está pidiendo justicia por la muerte de su hermano cuando fue a apagar un incendio. Sí. Ujú. Claro, y que lo provocaron y que hay Un incendio responsables provocado. políticos que obviamente no van a... Que avance la justicia, que está todo dado para que Bueno, avance el también proceso. tendría papelitos ahí la justicia. Es la hermana de Pedro Barícola.
de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, para identificar, y también está bueno recordar los nombres de quienes pusieron el cuerpo. de quienes pusieron el cuerpo, Porque sí. si ellos no iban a hacer esa tarea, cuando no va un bombero a tratar de apagar el incendio, obviamente eso se extiende y Con corre su- riesgo claro. muchísimas más personas. Claro, O con sea, su cuerpo detienen así, ¿no? Además, fue muy importante el incendio, ¿no? Pensemos, Iron Mountain, el edificio tiene de una manzana grande, porque no son más de 100 metros, es una manzana grande. Iron Mountain tiene casi la mitad, ¿no? Y tiene salida tanto por Jovellanos como por Azara, que para ubicar un poco aquel que quizá no conoce, son paralelas a Montes de Oca y a Patricios. Y las llamas eran impresionantes. Yo vivía justo ahí, a 3 cuadras en esa época de Iron Mountain, y te veías a la terraza y era realmente impresionante. Y se había quemado ahí medio de ese edificio, media parte de ese edificio, una nave sería, y había quedado en pie la otra. Y yo me acordaba que se había quemado la otra, y hoy estaba hablando, justo me puse a hablar con unos vecinos, se quemó la otra parte, no estaba en uso, pero sí se quemó, y esto fue en abril del año pasado. Una cosa insólita, Sí, ¿no? me parece importante Con resaltar custodia esto. policial que justo no Iron tenía. Mountain es una empresa estadounidense de servicios de administración de información empresarial que se fundó en el 51 con sede en Boston, en Massachusetts, que la sede que está acá en Barracas se incendió. Fueron bomberos a apagar las llamas y en el tanque de agua no había agua. Y esa empresa hace 10 años hizo eso y sigue funcionando como si no hubiera pasado nada, y hay 10 argentinos que fueron víctimas y murieron a causa de ese incendio. ¿No va a pasar nada con esto? ¿No va a hacer nada la justicia? ¿No van a hacer nada? Digo, de mínima, quien está escuchando esto tiene que ir a las redes de La Gráfica a compartir el material, porque venimos desde el primer día hablando y contando y denunciando esto, que es sumamente grave. Es una empresa estadounidense que administra información, que Sensible. había mucha información de muchos empresarios con causas y que se incendió. Ujú. Sí. No, y quiero hacer un subrayado acá, ¿no? De radiográfica y lo que son los medios populares, aunque parezcan autobombos, si lo querés tomar como autobombo, pero además no es lo que se denomina en términos comerciales noticia hoy esto, pero nosotros sostenemos la memoria popular. O sea, Y más el allá de arte. que sea primicia, noticia y que tenga ese estatus mercantilizable, nosotros seguimos una línea que tiene que ver con, además de informar, sostener la memoria popular. En momentos en que todo tiende a taparlo, como decía uno de los testimonios, la señora, La hermana. los Liliana, medios Liliana lo Barrícola. taparon, y quizás ya muchos, incluso considerados populares, que son empresas, no concurran o no lo mencionen, porque no es tan mercantilizable en Claro. términos de rating y todo lo demás. Entonces creo que es uno de los valores también, es un paréntesis a resaltar de los medios populares, ¿no? ¿Hay un último testimonio, Leo? Hay un último testimonio que en este caso lo que ahí grabé fue cuando hizo un discurso, porque bueno, estuvo el toque de sirena que escuchábamos al comienzo de la columna, y posterior a ello, bueno, diferentes familiares fueron pasando, hablando, dando algunos discursos. En este caso elegí el de Martina Monticelli, hermana también de uno de los bomberos que falleció allí, Juan Matías Monticelli, el hermano. Bueno, esto es lo que decía Martina en su discurso. Y dejaron este plano de la misma forma, es decir, con su gran fortaleza y valentía, que regían su esencia heroica mereciendo reconocimiento y medalla. Fueron, son y serán héroes de la vida, que se entregaron y que solamente vivieron para servir a la comunidad. Héroes que no buscaron reconocimiento y que tampoco nacieron para los aplausos. Por sobre todas las cosas son y serán ejemplos de vida. No los olvidaremos, héroes. Estoy convencida de que en algún momento los volveremos a ver para hundirnos en un abrazo que hoy no es posible y nos genera impotencia. Por último, para finalizar, quiero citar una frase muy corta, pero contundente, que escuché de un familiar bombero de vocación, con décadas de servicio, y dice así: los bomberos no morimos, nos reagrupamos en el cielo. Muchas gracias.
Bueno, este era el acto que se hizo hace un ratito nada más. ¿Quién era la oradora? Martina Monticelli, hermana de uno de los bomberos que falleció en Iron Mountain. Bien, bueno, este material que has escuchado en el 89.3 vas a poder repasarlo en el canal de YouTube de Radiográfica. Hoy se cumplieron 10 años de este hecho trágico del que perdieron la vida, del que murieron 10 bomberos cuando una empresa estadounidense se incendió, una empresa estadounidense que guardaba material informático sensible. Sí, de causas de lavado de dinero que estaban en investigación en ese momento de la Unión. De la Unidad de Investigación Financiera, bueno. Sí, eso, todo eso que la verdad es muchísimo. Murieron en el lugar los bomberos del cuartel 1 de la Policía Federal Argentina, que se llamaban Leonardo Day, Anaí Garnica, Carlos Belli, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, el bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos, y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo, mientras que Facundo Ricardo Ambrosi, también bombero voluntario, falleció 10 días después.